Hay voto oculto por Xóchitl Gálvez, asegura Alejandro Rojas Díaz Durán. Matan al cuñado de Ricardo Monreal en Zacatecas. Analizamos las reformas de López Obrador. Álvarez Maínez lo denuncia por hacer campaña. El América busca estadio. Buenas noches, México. Comenzamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles 7 de febrero del 2024. Gracias por estar con nosotros en un noticiero más, que no es un noticiero más, es un noticiero muy especial. Tenemos mucha información este día. Vamos a empezar con una noticia terrible. México armado, sálvese quien pueda. Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y cuñado de Ricardo Monreal, fue asesinado en Zacatecas la mañana de este miércoles. Pérez Guardado se encontraba realizando una campaña de limpieza de la dirección a su cargo en las inmediaciones de la colonia industrial, ahí en Zacatecas, cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon a quemarropa. La zona quedó acordonada por elementos de la Policía Estatal, como siempre llegan después, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas realizan los peritajes pertinentes. Hay un pronunciamiento del gobierno del estado, se lo voy a leer rápidamente, unos tweets que sube Rodrigo Reyes, que es secretario de gobierno de Zacatecas. Hace unos momentos se registró una agresión en contra de un funcionario público del municipio de Fresnillo, en el que perdió la vida. Las fuerzas del orden han reforzado los operativos en el área con el objetivo de brindar seguridad e intensificar la búsqueda de las personas responsables. Desde el gobierno del estado seguiremos haciendo lo necesario para continuar con el proceso de pacificación en este municipio y en todo el estado. Expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros. Es la información del asesinato del cuñado de Ricardo Monreal. Preguntamos a la gente de Ricardo Monreal si iba a haber algún pronunciamiento. Nos dicen que no. Pero en el Congreso se guardó un minuto de silencio este miércoles. Más de este México armado, levantaron y amenazaron de muerte a Julián López Galeana, que es dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Un comando lo levantó y lo privó de su libertad. Es el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana, quien fue golpeado y despojado de una camioneta en la que viajaba con sus colaboradores. Los hechos ocurrieron esta madrugada cuando había pasado la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol y regresaba a la Ciudad de México. El coordinador del Partido Naranja en el estado fue encañonado por 4 hombres que lo obligaron a detener la camioneta en la que viajaba con 2 de sus colaboradores. Tras haber sido golpeados, se les interrogó, los amenazaron de muerte y quedaron privados de su libertad para después abandonarlos en un terreno baldío en las inmediaciones de la autopista. ¿Qué caso? López Galeana quedó tirado en el suelo, donde fue golpeado, maniatado y amenazado de muerte. La misma situación ocurrió con sus 2 acompañantes. Es lo que está pasando, un retrato, solo un retrato de lo que está pasando en Guerrero. Y bueno, pues hablando de Movimiento Ciudadano, hoy el precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por realizar campaña anticipada a favor de Claudia Sheinbaum con el anuncio de estas 20 reformas constitucionales que hizo el pasado lunes. Considera Álvarez Maínez que esto es campaña. Vaya que es campaña. Desde el lunes estamos hablando de las reformas de López Obrador y en la Cámara de Diputados Rubén Moreira dice que estas reformas llegaron muertas, aunque apoyará el PRI, dice que apoyará la reforma de pensiones y la de salario mínimo. Vamos a escuchar a Rubén Moreira. Pero con esto que... Imagínense quién en el exterior va a querer venir a este país, en el supuesto caso, que no va a suceder, que se eligieran los jueces. Imagínense quién van a elegir en Tierra Caliente. En Guerrero, hombre. Si en Guerrero no hay servicio de taxis, ¿a quién escogerían ahí?
en tierra caliente. ¿Nacen muertas las reformas electorales al Poder Judicial? ¿Cuáles más nacerían muertas? No, nos presentaron un difunto de reforma, ya venían muertas. Diputado. Porque además, mire, en estas dos ni siquiera mandaron el impacto presupuestal. Son tan malas reformas que una de ellas, en la hoja de impacto presupuestal, dice, en referencia a lo que dice el artículo 11 transitorio, y el 11 no existe. Y el otro impacto presupuestal dice, transferimos el artículo 10º de la supuesta reforma y pusieron otro. Pues esto no es serio, hombre. Bueno, y pues vamos a tener esta noche un análisis de las reformas con Rashid de la Peña. Es morenista, en la parte es abogado, es analista. Vamos a analizar estas reformas con Rashid de la Peña en unos momentos más, pero antes quédese, está con nosotros Alejandro Rojas Díaz Durán, quien renunció a Morena hace unos días. Escuche completa esta conversación, ojalá la pueda escuchar completa, vale muchísimo la pena escuchar completa esta conversación con Alejandro Rojas Díaz Durán. Después vamos con Rashid de la Peña y cerramos con los jóvenes, con Claudia Sheinbaum, que están ya listos para la próxima elección de junio. Ya están preparados los jóvenes con Sheinbaum. ¿Qué noticiero el de hoy? Bienvenido. Comenzamos apenas con los análisis. Nos enlazamos con Alejandro Rojas Díaz Durán, es el senador suplente de Ricardo Monreal, que hace unos días anunció su renuncia a Morena. ¿Por qué se va, don Alejandro? ¿Por qué renuncia a Morena? Bueno, porque se traicionó el proyecto de nación que propusimos al pueblo de México en el 2018. Era básicamente la reconciliación entre mexicanos, la pacificación del país, la no militarización de México, elevar los niveles de calidad de vida de los mexicanos y no atender las necesidades más urgentes de la población, como la atención médica, medicamentos, la seguridad social, una mejor educación y sobre todo la inseguridad en la que está envuelto el país y el charco de sangre en el que estamos lamentablemente salpicados todos los mexicanos en el país. Entonces, en el fondo, porque de lo que propusimos en el 18 un poco se ha cumplido, o casi nada, en realidad, y que, pues sobre todo, nos llevan hacia un régimen autoritario muy antidemocrático y militarista, que no va de acuerdo con la izquierda, realmente la izquierda democrática del mundo. Es el sentido contrario al verdadero espíritu democrático de las fuerzas progresistas del mundo, por lo que no estamos de acuerdo en que eso siga adelante. Así que por eso decidí renunciar. ¿Se va a la campaña de Xóchitl Gálvez, don Alejandro? Hoy estoy sumado a la ciudadanía, estamos promoviendo la marcha del 17 de febrero, de todas las sociedades, de toda la organización que se está haciendo en la sociedad civil, para que se defienda la Constitución, el Estado de Derecho, la autonomía y los entes autónomos constitucionales que son contrapesos del Ejecutivo Federal, y sobre todo que la defensa de los derechos y las libertades públicas del país. Esa es mi posición en este momento. Si va a la marcha del 18, en automático eso lo convierte en que se va a sumar al proyecto de Xóchitl Gálvez. Estoy sumado con la ciudadanía, todavía no lo he decidido. A mí lo que me importa es que esta ciudadanía que en el 2018 fue el factor fundamental para que ganáramos la presidencia, porque sin ese voto, recordaremos todos, un voto de indignación en contra de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, en contra de los excesos del poder, en contra de la frivolidad del poder. Eso que nos hizo ganar en el 18, esa indignación hoy está en esa ciudadanía que exige que se restaure el Estado de Derecho, la paz social, y que se restaure el respeto a las instituciones de la República. Dice que estamos en un charco de sangre. Hoy no puedo no preguntarle, mataron al cuñado de Ricardo Monreal, con eso abrimos el noticiero.
¿Alguna reacción? Sí, ¿Usted que es el suplente de Monreal? es muy lamentable el asesinato, el homicidio del cuñado de Monreal, que no es mi amigo, le expreso mi pésame, más sentido a él y a su familia, me parece una barbaridad, y lamentablemente, bueno, pues, es el dolor que sufren casi los 200,000 familias mexicanas que van a concluir este año, más los miles de desaparecidos en México, que sus familias también están llorando sus pérdidas. Entonces, uno más en la lista de este México que está revolviéndose en este charco de sangre que tiene ocupado, tienen organizado en un 80% el territorio nacional y que todos los días extorsiona, todos los días amenaza y todos los días mete miedo a la sociedad mexicana. Pues estamos secuestrados en nuestra propia tierra. Es una lástima que el gobierno casi el crimen organizado en muchas regiones del país. No pueden salir tranquila la gente, no puede ni siquiera comercializar la gente sus productos porque el crimen organizado ya controla hasta la venta del huevo, el jitomate, los cítricos, materiales de construcción, etcétera. Es decir, son amos y dueños de vastas extensiones de territorio, no se diga de las carreteras de México, en donde hacen lo que se les da la gana. Aquí los criminales tienen un pasaporte de impunidad, lamentablemente, y los ciudadanos honrados, decentes, que se ganan la vida por su trabajo, pues realmente estamos a expensas e indefensos de estos grupos criminales, porque la autoridad ha sido rebasada y la política de abrazos y no balazos es un fracaso monumental porque se supone que esta política iba a inhibir que el crimen organizado se expandiera, pero pues, lamentablemente se ha expandido en niveles que nunca se han visto en el país. Es decir, vamos que volamos hacia un narcoestado. Y eso nos debe preocupar, porque no hay nada que nos pueda enorgullecer. Creo que a ningún mexicano de bien le gustaría vivir en un narcoestado. Le pregunto, ¿vamos a unas narcoelecciones este año? Va a intervenir sin duda el crimen organizado, como ha intervenido en las elecciones de 2021. Lo vimos claramente en varias regiones del país, en Tamaulipas, en Michoacán, en Sinaloa, en todo el occidente de México, en Jalisco, ahora en Guerrero, en Chiapas, insisto, Quintana Roo. Prácticamente no hay estado que se salve de este flagelo. Entonces, sin duda van a ser un factor en la elección presidencial, pero yo estoy convencido de que la ciudadanía se va a poner de pie, como más de 100 millones de electores, y somos mucho más los que deseamos vivir en paz y los que deseamos que México retome el buen camino de la ley y la Constitución. Así que estoy confiado en que eso suceda, porque no creo que a nadie le guste vivir con miedo, vivir ahora sí que con un pie en el pescuezo y vivir atemorizado, ¿no? Hay dos caminos. Uno es la restauración del viejo régimen, que ya lo sufrimos y que combatimos. Yo muy joven combatí ese dinosaurio del PRI autoritario, que quieren regresarnos a ese viejo régimen autoritario, la dictadura perfecta, y otro camino que es haya un equilibrio de poderes, que haya equilibrio, haya división de poderes y que haya un presidente que respete, o presidenta, que respete la Constitución y la división de poderes, nada más. Déjeme preguntarle ya por último, ¿habló con Ricardo Monreal de su salida de Morena y si está buscando algún cargo en la oposición? Porque ya en Morena doy por entendido que usted ya no va a ser suplente de Ricardo Monreal la siguiente legislatura. No, bueno, yo sigo siendo hasta el momento, porque yo fui electo en el 18, seguiré siendo hasta
el 31 de septiembre de este año, seguiré siendo senador. Obviamente yo me salí y renuncié antes de que se repartieran los cargos, para precisamente señalar que mi lucha no es por un cargo. No me importan los cargos, me importa el proyecto. Pues se reivindica el proyecto de nación que ofrecimos en el 2018, es lo que me interesa. Más allá de los cargos que son transitorios, el proyecto es lo que importa. Entonces, nuestra lucha no es por cargos, sino por proyectos. Así que vamos a seguir en la lucha y vamos a ver después del 18 de febrero cuál es la definición que tomamos. Así que todavía vamos a valorar, pero estaré del lado de la ciudadanía, impulsando y reivindicando ese proyecto. ¿Habló con Monreal sobre su salida? No, no, porque son decisiones unipersonales. Tampoco lo hice con Marcelo, que también es mi amigo, con ninguno de ellos, porque son decisiones muy, digamos, íntimas de convicción, en donde cada uno toma sus definiciones de vida, porque son decisiones de vida, y pues hay que tomarlas solo. Sí. ¿Va a ir solo a la marcha del 18? No, yo creo que en el país habrá millones Sí, pero de usted ciudadanos. usted con quién va a ir, porque no veo yo más morenistas yendo a esa marcha. Bueno, No, eso es lo que usted piensa, no, hombre. Mire, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 18 fue gracias a millones de mexicanos que no militan en Morena, sí, y a mucha gente que confió en Morena, que hoy están indignados y se sienten traicionados, se sienten decepcionados y se sienten engañados de Morena y del gobierno del presidente López Obrador. Estos millones son los que definieron la elección en el 18 y que estoy seguro que no van a volver a votar por Morena, mucho menos por Claudia Sheinbaum, que aunque paguen encuestas patito todo el día, se pague y pague, no se da cuenta de una cosa que dicen los encuestadores. El 80% de la gente no quiere responder a las encuestas. Cara. ¿Por qué? Porque la mayoría de ese 70% tiene miedo de decir que está en contra. Solamente conocemos la opinión del 20%, que son aquellos que están agradecidos porque les llega una ayuda social que todos los gobiernos las han dado, no todas las entregan a nombre del presidente, a nombre del gobierno, sí. no a nombre de un presidente, pero ahora las han personalizado, como si fuera de su bolsillo o fuera por sociedad. Pero no es así, es dinero de todos los mexicanos, pues qué bueno que transferimos, pero no es ninguna compensación que les haya dado el presidente López Obrador directamente. La pensión incluso de adultos mayores ni siquiera la inventó él, la inventó poco. Así que yo le puedo decir que millones de personas en el país están conscientes de que el camino a seguir no es el que nos está trazando, sino que hay nuevos caminos que hay que abrirlos. Por más encuestas que sigan pagando. ¿Favorables a quién? Habrá, ¿No se escuchó? ¿Favorables a quién? sí, aunque te la ponen supuestamente arriba. Son tan ilógicas, fíjese usted, son tan ilógicas que Claudia Sheinbaum casi tiene más popularidad del presidente López Obrador. Eso es increíble, porque el presidente López Obrador tiene una popularidad muy sostenida, pero tiene un rechazo de más del 45% hoy. Tiene cuando mucho 55%. Y eso, si no consideramos los indecisos, son entre 15 y 16%. Entonces, ¿cómo va a ser posible que Claudio tenga 60, 70 puntos, 20 puntos arriba del presidente López Obrador, pero no tiene ni siquiera el carisma, ni liderazgo, ni siquiera tiene el discurso, la personalidad, el arraigo, la idiosincrasia que tiene el presidente? Y que sí la tiene, por ejemplo, X Valdez, porque le pueden decir lo que quieran, pero hoy están auténticas como el presidente López Obrador. Además,
viene de cuna más humilde que el presidente López Obrador. Y ella sí viene de una comunidad indígena, aunque no les guste. Y es cierto que vendió gelatinas, y es cierto que tiene sangre indígena, y es cierto que habla otomí, y es cierto que le costó mucho trabajo salir adelante, y es cierto que es una gente que se la rifó en la vida, cosa que no puede decir Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, por más que le quieran inventar historias, no es creíble que digan que Claudia Sheinbaum tiene más popularidad que el presidente. Eso es totalmente falso. O sea, solo el voto en contra del presidente es arriba del 45%. Es decir, quedan 55 puntos en el mejor de los casos. Así que yo confío más en ese voto oculto, que es el que referí, que no quieren contestar los mexicanos, que es el 80%, que no quieren contestar las encuestas cara a cara, y que ese 80%, en su mayoría, son en contra. Luego entonces, si Morena tiene, cuando mucho, 25 millones, porque en el 2021, ¿cuántas gente fueron a votar en la revocación de mandato? 15 millones. ¿Recuerdan? 15 millones. 15 millones. 16, perdón, 16. 16 cuando mucho. Bueno, Sí. entonces, 2 años, 3 años va a cumplirse. Bueno, si usted pone las cifras, en ese momento el presidente López Obrador tenía más popularidad que hoy. Tenía menos negativos que hoy, en el 21. Pero creo que iban a votar en este de junio del 24 más del 70%. Vamos a poner el 70% para no ser tan cuotas tan alegres. Sí. 70%. Porque hoy, como nunca va a salir la clase media a votar, como le digo, la gente del campo que está totalmente lastimada, las feministas, los ecologistas, todos los sectores que le denuncian van a salir a votar como nunca han votado. Tan solo clase media hay 40 millones. De esos 70 millones, 25 son de Morena, cuando mucho. Restantes, si salen a votar 70, son 45 millones, que no los tiene Morena. ¿Sí me explico? Sí. Tampoco están en los partidos, no están ni en el PRI, no están en el PAN, no están en el PRD, no están ni en el PRIAN. No, esos no están ahí. Pero tampoco están con Morena, ni quieren la continuidad de un maximato político. Esos son los que van a definir la elección. Pues ya veremos si se da este voto oculto, le llama. Todos están parejos, como partido Morena y los echan las cifras, Sí. casi están parejos. ¿Casi están parejos? ¿Eh? ¿Casi parejos, dice Morena y Xochitl? Sí, o sea, en el 21, la coalición de Morena Se está cortando, Alejandro, ¿me escuchas? de acuerdo. Se está cortando, ¿me escuchas? Son las cifras. ¿Sí? ¿Me escuchas? Se está cortando. ¿Perdón? Se está cortando, no se escuchó lo último que dijiste. Están diciendo que la elección del 21, Sí. en donde la fuerza del presidente todavía era muy alta, sus negativos eran menos, eran mucho menos que hoy. Hoy ha subido de 21, del 2021 para acá, los negativos del presidente eran más o menos del 30-31%. Ahorita va ya casi el 35% negativos. Y ha bajado el presidente, tenía una popularidad arriba del 60 y 70, después subió el 70%. Ahorita la popularidad del presidente anda, cuando mucho, en 53 puntos, cuando mucho, ahorita. Para el presidente, si baja 3 puntos más, va a ser minoría. Y si baja 3 puntos el presidente, Claudia Sheinbaum va a bajar 6, porque por cada punto que baja el presidente le cuesta el doble
a Claudia, el que perdió y el que les iba para remontar. Son 2 casillas atrás. Entonces, si cayera 5 puntos más el presidente en popularidad, Claudia Sheinbaum va a tomar 10 puntos, por lo cual no le va a alcanzar prácticamente ni los 25 millones. Entonces, pues son las cuentas alegres que están sacando, pero hay un voto oculto enorme, Veremos. enorme, que no están midiendo, bueno, que sí están midiendo, por eso el presidente anda desesperado, por eso planteó estas propuestas que ya ni siquiera van a ser aprobadas. 20 reformas. Pues sí, propuesto como para distracción, y además para ponerle una agenda a Claudia Sheinbaum, y para que él sea el que siga haciendo la campaña, porque nadie le puede prohibir que promueva sus iniciativas. Entonces, la campaña es él, el candidato es él, el coordinador es él, el partido es él, el gobierno es él. Es decir, la elección se trata de él contra la oposición o contra la ciudadanía. Más que la oposición, es contra la ciudadanía agraviada, indignada. Es mucho mayor el número de quienes estamos decepcionados, indignados, y que nos vamos a organizar, nos estamos organizando, porque les vamos a ganar este 24. Así como ganamos en el 18. Nosotros vamos a ser el factor. Entonces, no voy a ir solo, que es tu pregunta que me hiciste, sino que estamos acompañados de toda esa indignación nacional, que es lo que vamos a caminar con ella, y vamos a reivindicar ese proyecto originario de nación. Ahí está en el espíritu constituyente desde los sentimientos de la nación de Morelos. Gracias, Alejandro. Nada más dime sí o no. ¿Lo que te mueve a ti en estos momentos es la decepción? No, son mis principios y convicciones democráticas, que siempre las he tenido. Gracias. Es mi amor a México. Ok. Gracias, Alejandro Rojas, por esta conversación. No, gracias a ti, Gustavo, que estés muy bien. Buenas Gracias noches. por la entrevista. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta la próxima. Ay, buenas noches. Bueno, pues ahora ya lo vieron, está con nosotros Rashid de la Peña. Rashid, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y estoy muy bien, muchas gracias. Vamos a analizar las 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 5 de febrero. Son 20 reformas que llegan a menos de 8 meses de que termine su gobierno. Rashid, ¿no llegan muy tarde estas reformas? Para nada, yo creo que llegan en el mejor momento. Dicen que política es tiempo y el presidente entiende muy bien los tiempos en la política y los tiempos en el momento por el que estamos atravesando, ¿no? Y las 20 reformas son 18 constitucionales y 2 legales que se dieron a conocer el 5 de febrero, que aparte es un día simbólico porque se cumplieron 107 años de que se promulgó la Constitución de 1917, pues nos manda el mensaje, ¿no? De que busca que con estas reformas se pueda regresar a la esencia, a esa esencia de la Constitución que crearon los constituyentes de 1917. Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento. Son reformas que yo creo que buscan dislocar constitucionalmente el viejo régimen y que también hay que ser sensatos que creo que va a ser complicado, pero no imposible, se puedan aprobar en su totalidad. Ayúdame a entender el mensaje del presidente. Por una parte, se ausenta del acto principal del 5 de febrero en Querétaro, algo que yo no había visto en los últimos años. No recuerdo un presidente que haya tomado la decisión de no asistir al acto protocolario de promulgación, bueno, del aniversario de promulgación de la Constitución de 1917. Se ausenta del acto de la mañana. Manda de representante a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. En respuesta a eso, la presidenta de la Corte también se ausenta y manda como representante a un ministro, a Alberto Pérez Dayán. ¿Cómo leer esto? ¿Por qué él hace su acto? Él dice, yo voy a hacer, ayúdame a entender, por favor, al presidente, ayúdanos a entenderlo. Tú que eres su seguidor. Él hace su acto a las 5 de la tarde, decide ausentarse del acto principal donde están los 3 poderes de la Unión, y él hace su acto a las 5 de la tarde, presenta ante su propio gabinete 20 reformas, Rashid,
que sabe que no tiene los votos, no le alcanza a Morena para aprobar ninguna de estas reformas si no tiene el apoyo de la oposición. Pues bueno, primero creo que el presidente pues prioriza las reformas constitucionales. Creo que es algo que él ha mencionado desde hace varios meses, que es de suma importancia una reforma al Poder Judicial, al sistema de pensiones, al salario mínimo. O sea, son bastantes reformas que el mismo presidente ha comentado. Y yo creo que esa es la razón por la que él eh, decide concentrarse de tiempo completo y concentrar toda su energía y toda su atención en el informe que nos dio cuando presentó las reformas. Y por otro lado, pues nos da el mensaje de que le tiene total confianza a la secretaria de Gobernación, y yo creo que está muy bien representado con Luisa María Alcalde. En el caso de la ministra, pues bueno, habrá que preguntarle a ella, dado que pues se ha vuelto una constante su ausencia cuando se habla de eventos en los que posiblemente el presidente vaya a estar. Pero ¿por qué remarcas la ausencia de la ministra y no la del presidente? O sea, ahí el hecho es que el presidente se decida ausentar de un acto importante y decir, el acto verdaderamente importante no es el encuentro entre los tres poderes, sino son las 20 reformas que yo voy a presentar. Y muchas de esas reformas, Rashid, yo tuve la oportunidad de revisarlas, muchas de esas reformas son un copy-paste, son reformas que ya había presentado anteriormente, como el que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa, ya se la bateó la Corte, está la reforma electoral bateadísima también del año pasado y vuelve otra vez a insistir y hace un paquete de 20 que presenta como una novedad, pero hay reformas que ya había presentado, hay otras que sí me llaman mucho la atención, que sí son novedad, el tema de revertir el asunto de las pensiones, que eliminar las reformas de 1997 y de 2007. Así es. Me parece interesante, pero ¿cómo leer este conjunto de mensajes que envía el presidente López Obrador? Pues yo lo puedo leer como de que el presidente tiene la prioridad de que se regrese a la esencia original de la Constitución de 1917, ¿no? La Constitución que tenemos en la actualidad ha sufrido muchas reformas constitucionales, ¿no? Y principalmente estas reformas se dieron durante el proceso del neoliberalismo, que le quitó la esencia popular, que incluso se atentó ante la soberanía nacional, energética, alimentaria. Entonces el presidente nos manda el mensaje de: se busca tener esa esencia constitucional con este paquete de reformas, y yo confío y estoy seguro que se va a hacer un gran trabajo y se van a aprobar la mayoría de ellas, si no es que todas. Habrá que esperar, no es un trabajo fácil, porque son reformas constitucionales que requieren una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, una mayoría en la aprobación de los congresos locales. Creo que también la secretaria de Gobernación tiene un gran labor en la operación, en el trabajo con los coordinadores en las respectivas cámaras, pero sí también creo que es una forma de evidenciar una vez más a la oposición, ¿no? Yo publiqué una opinión en SPR Informa, en el que yo planteaba básicamente de si la oposición es tan ruin, de que es capaz de no ceder al tema de los salarios dignos, de las pensiones, el tema de la educación, los programas sociales, con tal de ir en contra del presidente. Entonces, con esto podemos ver cuál es realmente la prioridad de la oposición. Si es ir en contra del presidente, incluso si esto beneficia al pueblo, o si realmente están viendo por las necesidades del pueblo, ¿no? Y en eso pues, se va a definir en estos próximos meses. Déjame leerte un par de reacciones a lo presentado. Hubo muchísimas reacciones, no vamos a poder mencionar todas, pero comentemos dos que me llaman poderosamente la atención. Una de ellas ya la compartiste en tu cuenta de Twitter o de X, pero déjame primero te pongo esta de un exmorenista que estuvo, bueno, hasta hace unos años apoyaba al presidente López Obrador. Yo hasta le di, ya aquí me estoy exhibiendo, yo hasta le di de tweet y fab, ya tuvo su sexenio, ya siéntese, señor. No, yo te preguntaba, ¿no es
no está encadenando a Claudia Sheinbaum a someterse a este paquete de 20 reformas para, digamos que con ello, que sean la base de un próximo gobierno. ¿Por qué no lo hizo al principio? No lo entiendo, Rashid. Yo creo que no encadena a la doctora, que va a ser la próxima presidenta, por dos razones. La primera, porque el sexenio del presidente todavía no termina, ¿no? Que no se nos olvide que concluye el 1 de octubre y hasta ese día él es el ejecutivo y está ejerciendo las facultades constitucionales que tiene. Entonces él ha sido muy claro que va a trabajar hasta el último día de su sexenio y con esto pues lo deja muy claro. ¿Por qué no la presentó a inicios del sexenio? Pues porque presentó otro tipo de iniciativas que también eran muy importantes, que tiene que ver con el tema de la Guardia Nacional, el tema del bienestar, los programas sociales. Eh, Fue la prioridad que en ese entonces le dio el presidente a esas reformas legales y constitucionales, y creo que ahora finaliza su sexenio y es el final del primer piso, la cuarta transformación, con estas 20 reformas. La misma doctora Claudia Sheinbaum hoy dio a conocer que va a retomar varias de estas reformas o estas iniciativas, que incluso las va a sumar a su proyecto y que las va a dar a conocer el 1 de marzo. Entonces, yo creo que la doctora es libre y tiene la capacidad plena y va a ser la próxima presidenta y va a decidir a qué le va a dar continuidad y a qué no. Yo creo que por ahorita pues hay que enfocarnos en lo que estamos viviendo, que es el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuando la doctora se asuma como presidenta, pues veremos qué es lo que hace ella, ¿no? Y comparto otra reacción, esta tú la comentaste en redes sociales. Dice, ya que el presidente es de Denise Dresser, ya que el presidente presentó sus 20 reformas constitucionales, aquí van otras que sí mejorarán a México. Prohibir que el presidente miente en la mañanera, prohibir los fiscales carnales, prohibir que los lugares gobernados por Morena se conviertan en narcoestados, obligar al ejército a hacer públicos los contratos de todas las obras en las que participa, prohibir que el crimen organizado participe en el proceso electoral, prohibir la prisión preventiva oficiosa, prohibir que el presidente disponga de recursos públicos, prohibir el feminicidio, prohibir las desapariciones forzadas, reconocer los derechos de las madres buscadoras, prohibir el desabasto de medicamentos, prohibir el chapulineo partidista, prohibir que los hijos del presidente faciliten negocios a los amigos, en fin, una serie de... Yo no sé si aquí está lo que tú habías comentado, yo creo que ya lo editó, ¿no? Lo de Iztapalapa no está aquí, lo que había puesto de Iztapalapa, o esa era una versión fake. Yo creo que la editó. Ay, de hecho ahí está, mira. Ahí está. Dice reformar reforma constitucional para obligar a todos los miembros de Morena a vivir en Iztapalapa. Yo lo que comenté es de que en ese tuit yo sentía un tufo de clasismo y de desprecio pues, para quienes viven en Iztapalapa, ¿no? Es así como de, pues todos los que están bien con Morena, pues váyanse a Iztapalapa, porque Iztapalapa, a pesar de que Clara Brugada ha hecho un gran trabajo, tiene ese estigma de que hay inseguridad, de que hay una sobrepoblación, de que tiene ciertos problemas sociales, ¿no? Ujú. Algo que pues en la actualidad ya no es real, ya no es así. Y también lo comenté en ese mismo tuit que comentas. Más abajo dijo que Palacio Nacional se mude a Badiraguato, Sinaloa, ¿no? También demostrando ese desprecio y ese eh, estigma que tiene en contra, no solamente del municipio en sí, sino también de la gente que vive en Badiraguato. Los está estigmatizando, los está marginando por vivir ahí, cuando son gente trabajadora, son gente buena, y que el presidente lo ha dicho una y otra vez que le encanta ir a ese municipio, que la gente es muy cálida en el estado de Sinaloa. Entonces, pues yo lo que puedo decir de la doctora Denise Dresser es de que no me extraña leer este tipo de mensajes, este tipo de tweets. No es la primera vez que hace comentarios clasistas, incluso hasta machistas. En su momento lo hizo en contra de la diputada Andrea Chávez, tratando de dar a entender que tenía ahí un romance, un tipo de amaciato con un dirigente de Morena. Entonces, pues bueno, yo creo que es ocioso hablar de Denise Dresser cuando incluso vemos en su mismo tweet las propuestas que son, unas son
o sea, cae en la burla, pues, de los mexicanos, cuando dice prohibir el feminicidio, cuando claramente está prohibido, ¿no? Hace una especie como de burla, como si no se estuviera haciendo nada cuando se están haciendo muchas cosas y cuando además se está evidenciando que el proyecto de la Cuarta Transformación está funcionando. Nos vamos precisamente con una participación del presidente López Obrador. Bueno, parte de lo que dijo el presidente López Obrador ayer martes en la conferencia mañanera sobre estas reformas. ¿Por qué lo está haciendo en estos momentos? Es un fragmento de todo lo que dijo respecto a las reformas. Y bueno, por Rashid, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, que pasen muy buena noche. Buenas noches. Vamos a ver al presidente López Obrador. ¿Quién tiene la decisión? El pueblo. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? Bueno, pues ahora tenemos un invitado, nos metemos hasta la cocina de lo que está haciendo la campaña de Claudia Sheinbaum. Estamos con Juan Carlos Rocha, que es politólogo, y él está en el equipo de redes y comunicación de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, hola a todas y a todos. Muy bien, gracias por la invitación, Gustavo, a ti y a tu público. ¿Cómo convencer a la gente? ¿Cómo convencer a los jóvenes de ir con un proyecto que a final de cuentas es la continuidad de un gobierno que está actualmente? ¿Qué es lo que están haciendo, Juan Carlos? Bueno, estamos haciendo muchísimas cosas, las pueden ahí visualizar en redes sociales, en la primera.mx. Y bueno, convencer a tantas juventudes es un gran reto, un gran desafío, pero sobre todo hacerlo a través de la agitación de las conciencias, como nos enseñó el presidente durante no solamente de 2018 para acá, sino ha sido una lucha histórica que ya tiene muchísimas décadas. ¿De verdad le están dando importancia a la juventud? ¿De verdad van a ser parte de este proyecto de nación que va a presentar la doctora el 1 de marzo, hasta donde entiendo en su arranque de campaña? ¿Qué tanto van a estar los jóvenes? Yo veo el gabinete del presidente López Obrador y sí veo jóvenes, pero no son la mayoría, son algunos jóvenes. Está Luisa María Alcalde, que es la secretaria de Gobernación, y tal vez Román Meyer, que ya no está tan joven, pero bueno, no veo la juventud desbordada en el gabinete de López Obrador. ¿Sí le va a dar la doctora un peso a los jóvenes? Bueno, en esa parte discrepo mucho porque, bueno, el caso inmediato aquí en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de los muchos logros que tuvo como jefa de gobierno, uno de ellos muy importante fue la construcción de 2 universidades que el día de hoy atienden a más de 40,000 juventudes. O sea, y hablar de esa cifra en la Ciudad de México, yo creo que es una cifra muy grande y creo que no hay un caso de éxito en otro estado que se parezca. Y bueno, ya la doctora en su momento la oportunidad de presentar a las personas que conformen su gabinete. Aún es muy prematuro poder adelantar algo, pero por la experiencia que tenemos de conocerla, sabemos que le preocupan las juventudes. Pero en los estados donde gobierna Morena, permíteme discrepar aquí, en los estados donde gobierna Morena, yo no veo un impulso a los jóvenes o alguna diferencia. O sea, para mí, te lo digo sinceramente, los dos proyectos, tanto el de Xóchitl Gálvez como el de Claudia Sheinbaum, quedan a deber mucho en cuestión de jóvenes. Y si nos vamos a ver los estados gobernados por Morena, yo también me pregunto, ¿dónde están los jóvenes? Yo soy de Guerrero, por ejemplo. Te puedo decir, yo no veo en el gabinete de Evelyn la juventud. ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes que van a arropar ese proyecto, que van a impulsar el proyecto de Guerrero? No me quiero meter a otras entidades por falta de conocimiento, pero en el caso de Guerrero, por ejemplo, gobierna Morena en las juventudes totalmente olvidadas. Eso sí, el día de la votación ahí sí se acuerdan,
Ahí sí recuerdan que existimos los jóvenes, los dos partidos, bueno, todos los partidos se acuerdan de los jóvenes a la hora de votar, pero de ahí en fuera, olvido total. O sea, tú dices, la doctora sí les dio importancia, efectivamente creó las universidades que refieres. Entiendo que esa era una promesa de ella como jefe de gobierno. Ahora no podemos hablar de promesas para la presidencia, pero digamos que esa línea es la que va a seguir la doctora. Sí, por supuesto, la participación juvenil no se detiene solamente, no se refleja solamente en quién está en un gabinete, en un gobierno. Tenemos que voltear abajo también y ver precisamente cómo se organizan las juventudes en sus colonias, en sus comunidades. Ahí es donde también eh, hay mucha diferencia entre nuestro proyecto y entre el del frente. Y pues sí, son casos de éxito que han funcionado para la doctora y que sin duda podrían replicarse en todo el país, haciéndolo de una mejor manera y obviamente tomando en cuenta la participación de todas y de todos, como ya lo hace ahora mismo con los diálogos por la transformación, donde encabeza esos trabajos, pues diferentes compañeras y compañeros que son brillantes, como el caso de Pepe Merino, que también desde muy joven ha estado presente en la toma de decisiones, de Renata Turrent, que también es una joven muy brillante. Y bueno, podríamos seguir esa línea de casos de éxito. Sí, sigámosla. A ver, Pepe Merino, que bueno, ya no, con todo respeto, ya no está tan joven, pero bueno, que lo consideras joven. Renata Turren, ¿quién más? ¿Quién más, Juan Carlos? Ayúdame. Todo este cuestionamiento te lo hago para que me ayudes a entender de qué estamos hablando, qué tanta importancia. Claro, esto se lo debería preguntar directamente a Claudia Sheinbaum, pero nuestra entrevista está, digamos que en solicitud, en la etapa de solicitud. Entonces, antes de llegar a la candidata, ayúdanos a entender el peso que le da Claudia Sheinbaum. Síguenos diciendo nombres si tienes aquí más adelante. Por supuesto, mira, el movimiento, nuestro movimiento transformador, eh, está rodeado de muchísimas juventudes. En el caso de la primera, que es nuestra organización a nivel nacional, está encabezándola al día de hoy Alejandra Sánchez Espinosa, que es una mujer de 26 años, y pues es un ejemplo de cómo se milita desde abajo. Es una organizadora completamente de las juventudes. Te decía, nuestro movimiento pues tiene muchísimos nombres, ¿no? Por respeto a todos los que somos, a todas las que estamos acá, se me olvidaría muchísimos, pero ahí está el caso de la misma Citlali Hernández, una joven todavía. No sé hasta qué rango de edad ustedes tomen como juventudes. Nosotros nos vamos al caso de lo que nos dice el INJUVE. Está también, por ejemplo, el caso de Andrea Chávez, una mujer de izquierda y del norte que ha empezado también desde muy chavilla. Está el mismísimo caso de Alejandro Porras. O sea, nombres hay muchísimos. Y que estamos rodeando y arropando a la doctora Claudia. Ven, ya por último, para irnos, Juan Carlos, ¿ven una elección competida o esto está cantado ya? Mira, en política lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la política es de tiempos. Nosotros vamos respetando cada proceso de lo que estamos viviendo ahorita en la intercampaña, en la campaña. Obviamente las encuestas reflejan muchísimo de lo que es la voluntad del pueblo allá afuera y no estamos confiados, pero sí estamos muy seguros y seguras de que vamos por buen camino y que en 2024 la primera llegará a comandar ese segundo piso de la cuarta transformación. Por eso se llama la primera, porque será la primera presidenta. Es correcto, es correcto. ¿Y Sí, no será la primera presidenta Xóchitl Gálvez? no tiene con qué. Y el caso más reciente de su visita en Estados Unidos confirma que está desesperada. La derecha ya al pedir que Estados Unidos se meta en las elecciones es desesperación. Y sí, obviamente la doctora va a ser la primera, y no solamente aquí en México, va a ser la primera en toda Norteamérica. Estados Unidos jamás ha tenido una presidenta,
Canadá tampoco ha tenido una presidenta y México va a poner el ejemplo con una mujer de izquierda. Bueno, pues ya veremos hasta dónde llega este pronóstico. Ya veremos el 2 de junio. Gracias, Juan Carlos, por estar en Buenas noches, México. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. Ya es la hora de los deportes. Diego Hernández, ¿cómo estás? Ya viene el Super Bowl. Mi Gus, buenas noches México. Ya viene el Super Bowl 58 allá en Las Vegas, la tierra del deporte, Las Vegas. Ya tiene Fórmula 1, tiene hockey, tiene fútbol, ahora tiene el Super Bowl, quiere todo Las Vegas y bueno, hay que estar pendientes este domingo a las 5:30 de la tarde en el enfrentamiento entre los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas City. Desde 2004, Gus, no hay un bicampeón en la NFL y los Jefes de Kansas City lo podrían lograr. Aquel 2004 fue de los Pats y de Tom Brady. Ahora se habla mucho de los Jefes y de Patrick Mahomes. Él mismo lo dijo en conferencia de prensa: yo estoy muy lejos de Tom Brady. A mí ni me metan con Tom Brady porque él es una leyenda y yo apenas estoy escribiendo la mía. Se espera un buen partido. En las casas de apuestas, los 49 son los favoritos y para los especialistas, los Jefes son los favoritos. Entonces estará dividido un poco Y para juego. ti, ¿quién es el favorito? Va a ganar Kansas. Yo creo que Kansas tiene mucha más experiencia. Patrick Mahomes es un quarterback muy experimentado a pesar de su corta edad. Lleva muchos Super Bowls recorridos. Acaba de llevarlos a ser campeones y ahora va contra un quarterback que viene haciendo bien las cosas, pero no es el favorito en este momento para levantar un Vince Lombardi el próximo domingo. Yo creo que los Jefes de Kansas City lo levantan y siguen con la leyenda de Patrick Mahomes y los Jefes de Kansas City. Oye, ¿no había algo mejor que Usher para el medio tiempo? Fíjate que yo me pregunto lo mismo, ¿eh? Si ya tenían a Taylor Swift, pues ya lo hubieran aprovechado, ¿no? Ya era cuestión de aprovechar a Taylor. Haces todo un show con Travis Kelce, que es el novio, que va a jugar el Super Bowl, que es el mejor amigo de Patrick Mahomes. Tienes a Taylor Swift haciendo el show del medio tiempo y todo hubiera sido un espectáculo para la gente de Kansas. Pero bueno, decidieron por Usher y ojalá nos dé un buen show de medio tiempo y hay que dejar atrás un poco todos los que critican este show porque no lo ven como si fuera el de Michael Jackson. Entonces, pues cada uno tiene su esencia y cada uno presenta diferentes maneras en ese show del medio tiempo. Y hablando de shows, para show lo que nos espera en el Estadio Azteca, Diego. Para show lo que espera en el Estadio Azteca. Fíjate que vamos a hablar rápido, pero de muchos temas del Estadio Azteca. Será la inauguración del Mundial el 11 de junio de 2026. México, la Federación Mexicana hicieron todo lo posible para que pudiera ser el partido inaugural de este Mundial. Recordar que será en convenio con Estados Unidos y con Canadá, que bueno, no nos va muy bien porque nosotros solamente tendremos 13 partidos, Canadá tendrá 10 y todo el resto del Mundial se jugará en Estados Unidos. Solamente 2 partidos se disputarán en México, en la Ciudad de México de fase ya eliminatoria, que será los 16avos de final, porque hay que hablar también de que se alargó a más selecciones, 16avos de final y octavos de final en la Ciudad de México, y de ahí en fuera, si México logra pasar a cuartos o a semifinales, lo hará, pero ya fuera del Estadio Azteca. Hablando de ese tema, el América no saldrá, el América se quedará jugando en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula, todo el Clausura 2024, aun si pasan a la liguilla, aun si llegan hasta la final, que eso es lo que tú quisieras ver, levantar la 15, jugarán ahí esta final en el Estadio Azteca y a partir de ahí, ahora sí, el América tendrá que buscar una nueva casa, que no le gusta el Estadio Azul por varias cuestiones. No le gusta porque no hay un estacionamiento para sus jugadores, porque no hay un palco de prensa, porque sus jugadores tendrían que salir y caminar hasta algún hasta algún estacionamiento cercano para poder agarrar su automóvil y poder irse. Y entonces los jugadores del América no están acostumbrados a esto, pero esto te digo, será ya hasta a partir de junio, julio, cuando el Estadio Azteca quede totalmente sin equipos, totalmente sin nada, porque se decía que este próximo fin de semana iba a ser el último evento
con el concierto de Karol G, y con ese iba a cerrar el Estadio Azteca, y el América ya a partir de ahí se tendría que ir, pero no, se quedará a jugar aquí, y el Estadio Azteca seguirá siendo su casa, y el América, que bueno, tu América, mi América y el América de muchos, que hizo el ridículo en la Conca Champions, pierde ante el Real Estelí de Nicaragua, nunca había perdido contra un equipo nicaragüense, solamente ha enfrentado en 3 ocasiones este tipo de conjuntos, pero vamos a pensar que perdió contra el Real Madrid de Nicaragua. Entonces, ya la próxima semana, que sea el partido de vuelta, veremos cómo le va al América acá en el Estadio Azteca, con su gente, en su casa y ante un equipo que, bueno, sí hizo muy bien su trabajo ayer, pero no será lo mismo jugar ahora en el Estadio Azteca, amigos. Dices que tiene hasta mediados de este año De para este año. cambiarse. El América tiene hasta mediados de este año para cambiarse. Se dice que puede ir al Estadio Azul, que puede ir a jugar hasta el Estadio del Guadalajara en el Akron, o que puede hacer una gira internacional, por varios estadios de Estados Unidos, porque reconoce la gente del América que hay mucha afición americanista en Estados Unidos y que puede jugar de local en algún partido por allá. Se busca estadio entonces. Se busca estadio. El primero es el Estadio Azul. El estadio de la Ciudad de los Deportes es el primero, pero el problema va a ser que si no logra el América acomodarse a lo que te decía, a un estadio, a una sala de prensa, a que la prensa esté bien acomodada en el inmueble, a que sus jugadores... Está muy chiquito, ¿no? El estadio Es azul. muy chiquito, o sea, se ve muy bien, muy bonito, se ve muy bien si vas como aficionado por donde quieras, pero en realidad la gente que vamos de prensa, habrán 10 personas de prensa, 15 personas de prensa a lo mucho, y a los demás los mandan a las tribunas a que desde ahí estén haciendo su reporte. Ya ahorita con el Cruz Azul ya cerraron una parte, pero aún así pues sigues estando en las tribunas, te sigue lloviendo, te sigue dando el sol, entonces mucho es lo que no le gusta a la América que pase eso, y sobre todo lo de sus jugadores. No le gusta que no haya un estacionamiento privado para sus jugadores y tengan que salir del Estadio Azul y recorrer los inmuebles de la colonia Nochebuena para encontrar su auto y poderse ir. Entonces, eso es lo que no le gusta, y América tendrá que buscar una nueva casa. Y si quieres, hablamos rápido de Osmar Olvera, clavadista mexicano, día histórico para México, 4 medallas en el Mundial de Deportes Acuáticos, algo que nunca había pasado para un deportista mexicano. Lo logró este joven, lo hizo en el trampolín de 3 metros, lo hizo en el trampolín de 1 metro, el año pasado lo hizo también en el trampolín de 3 metros, lo hizo en el trampolín de 1 metro, y Osmar Olvera hace historia. Y bueno, ahora hay que esperar qué es lo que pasa con esas becas, ¿no? Que por un lado Ana Gabriela Guevara se escuda diciendo que esas becas no puede tocarlas o no puede darles dinero a los deportistas mexicanos acuáticos, porque el ex presidente de la Federación Mexicana de Natación pues tiene muchos problemas, ¿no? De manera un poco rara con eso que hablamos del dinero. Entonces, este dinero no saben dónde está, no se sabe qué pasó con él, la Federación Internacional de Natación ya se metió, Ana Guevara dice que ya no se puede meter hasta que la Federación Mexicana de Natación haga algo, y bueno, el nombre de este señor es Kirill Todorov, tiene grandes problemas dentro de la Federación Mexicana de Natación, y hay que ver si logran recuperar la beca estos jóvenes que hicieron un gran papel en el último mundial en Qatar. Ganó sin beca entonces. Ganó sin beca y todos están viajando sin beca, ¿eh? Están viajando por los patrocinadores, por sus familias, por ellos, y porque algunos pertenecen a las fuerzas militares del país y les están dando dinero, pero muchos de ellos, no sé si te acordarás que hace un tiempo las de gimnasia rítmica acuática vendían toallas, trajes de baño, que Ana Gabriela les dijo por mí que vendan calzones, y después trató de justificarse un poco, pero todos los que fueron a participar y todos los que ganaron medalla y todos que ganaron una plaza olímpica, como lo hizo en esta ocasión Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, un aplauso y una felicitación para ellas. Trataré que acá nos den una entrevista acá a nosotros en Buenas Noches en México, pero fíjate que todos ellos, todos viajaron
con sus propios recursos, buscando a alguien que las ayudara, porque ellos no tienen beca por el problema entre la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional de Natación, y la CONADE se hace a un lado. Es más, ni Ana Gabriela Guevara estuvo presente en el Mundial de Qatar. Una vergüenza la CONADE. Gracias, Diego Hernández. Gracias, Gus. Un saludo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Sánchez. No olvide suscribirse a este canal de noticias en YouTube. Si nos ven en otras redes sociales, gracias por llegar hasta aquí. Buenas noches, México. Cada semana, cada miércoles, lo espero en este canal de YouTube. Buenas noches y buena suerte.